Este año el mundo árabe entró en erupción cuando una generación de gente joven que no estaba dispuesta a seguir sufriendo en silencio se alzó contra los odiados déspotas que dirigían sus países. Gaddafi ha destruido el país. Ahora podemos saborear la libertad. La forma en que nació esta revolución cogió al mundo por sorpresa. Las armas de los activistas de la llamada Primavera Árabe no fueron las armas y las bombas, sino Internet y los teléfonos móviles. Por primera vez en la historia, los acontecimientos que cambiarían el mundo eran grabados hora a hora por hombres y mujeres corrientes. Contamos con un archivo gráfico extraordinario de la caída de los tiranos en Túnez, Egipto y Libia. Y muestran además la brutalidad inimaginable de los regímenes gobernantes en otras partes del mundo árabe. Me dirijo hacia la región para conocer a las personas de las que hablan esas imágenes. Alguien tenía que mostrar al mundo lo que estaba pasando. Reconstruiré la historia de las revoluciones a través de sus ojos. Ha abandonado su puesto de presidente de la República. Corrí a la calle. Comencé a llorar. Me tumbé en la calle y miré al cielo. No me lo podía creer. Nos abrazábamos unos a otros. Y conoceré a los activistas cuya lucha todavía continúa. Estos son los últimos momentos de la vida de una persona. Cómo Facebook cambió el mundo árabe. Episodio 1. Poca de la gente que visita Túnez va más allá de estos centros turísticos del Mediterráneo. Pero si se viaja hacia el sur, se entra en un mundo completamente distinto. Rural, pobre, olvidado. A 250 kilómetros al sur de la capital de Túnez se encuentra la pequeña ciudad-mercado de Sidi Bouzid. Fue aquí donde en diciembre de 2010 el suicidio dramático de un joven vendedor de fruta encendió la revolución en Túnez y creó un torbellino en el mundo árabe. En el pasado, lo que ocurría aquí podía ser censurado, eliminado de los periódicos y la televisión. Pero estaba a punto de ocurrir algo de trascendencia mundial. Gente privada del derecho al voto de todas partes estaba a punto de descubrir que la revolución de Internet inclinaba a su favor la balanza del poder. Mohamed Bouazizi, de 26 años, mantenía una familia numerosa vendiendo fruta en las calles de Sidi Bouzid. Durante años, él y sus compañeros habían sido atormentados por funcionarios locales corruptos que les obligaban a pagar sobornos. Queríamos seguir con nuestro trabajo, pero no nos dejaban. Llamaban desorden público a lo que hacíamos. Teníamos que pagar muchos sobornos para recuperar nuestro material. Y cuando preguntábamos por qué, no nos hacían caso. Así eran las cosas. El viernes 17 de diciembre del año pasado, Mohamed Bouazizi colocó su puesto cerca de la mezquita central, pero no tenía dinero para pagar los sobornos para estar allí. El viernes instaló el puesto y comenzó a vender sus productos. Llegó una mujer policía y se lo llevó todo. La tensión fue en aumento y comenzó a congregarse una gran multitud. Se puso delante de él, le pegó en la cara, le escupió y le insultó. Se puso muy alterado y empezó a llorar. Otros policías le daban patadas en las espinillas. Humillado, Mohamed acudió aquí, al ayuntamiento, donde intentó presentar una queja, pero nadie le hizo caso. No le quisieron escuchar. No le quisieron abrir la puerta. Estaba terriblemente alterado y disgustado. Había perdido la confianza, el autocontrol, la esperanza. Cuando se fue de aquí, entró en una tienda cercana y compró una botella de gasolina.
Regresó con la gasolina, eligió un lugar delante del edificio, se echó la gasolina por encima y se prendió fuego. Y llevaron a Mohammed al hospital con heridas terribles. En esta pequeña ciudad, la noticia corrió como la pólvora. La frustración de Bouazizi tuvo eco tanto aquí como en otros lugares del mundo árabe. Mohammed se quemó porque no tenía ni trabajo, ni dinero, ni esperanzas. Al día siguiente, cientos de personas se reunieron en el lugar donde Mohammed se había prendido fuego. Hombres y mujeres que, como él, luchaban para llegar a fin de mes y que sentían que el gobierno no les escuchaba. Entre aquellas personas estaban dos amigos de Mohammed, Wissam Guidry y Bassam Shikri. La gente empezó a gritar y a hacer preguntas delante del ayuntamiento. Preguntaban al gobernador por qué Bouazizi se había quemado y nadie le había escuchado. Poco a poco la situación se fue calentando. Las manifestaciones eran algo prácticamente desconocido en Túnez, pero en el bolsillo de cada manifestante había una herramienta que iba a mostrar al mundo lo que estaba ocurriendo: el teléfono móvil. Wissam y Bassam me explicaron cómo se convirtió en batalla callejera la manifestación de aquella noche. Queríamos una manifestación pacífica, pero la policía nos reprimió con violencia. Nos tuvimos que proteger. Comenzamos a tirar piedras y todo lo que teníamos a mano. Pronto se convirtió en un enfrentamiento. Ellos nos lanzaban gas lacrimógeno. Aquella noche el enfrentamiento se convirtió en una guerra callejera. Comenzamos a prender fuego a todo lo que podíamos. Lanzábamos piedras y ellos disparaban con fuego real. Pese a lo poco común que resultaba lo ocurrido en Sidi Bouzid, la televisión estatal tunecina no dijo nada sobre aquellos sucesos. Túnez puede que fuera un destino turístico popular, pero bajo el mandato de Zine el Abidine Ben Ali era también un estado policial con censura de prensa. Wissam y Bassam decidieron tomar el asunto en sus manos. Alguien tenía que mostrar al mundo lo que estaba pasando. A medida que la batalla se iba intensificando, ellos se aseguraban de dejar constancia de los hechos. La policía buscaba y arrestaba a cualquiera que filmara. Pero teníamos a gente filmando en primera línea y desde los tejados. No eran profesionales, pero sabían cómo hacerlo. Filmando desde lugares ocultos, obtuvieron imágenes desde todos los ángulos. Sabían que había una forma de hacer llegar las imágenes a la gente de Túnez: Facebook. Túnez tiene 2 millones de usuarios de Facebook, 1 de cada 5 habitantes. Aunque Ben Ali bloqueaba el acceso a los portales de contenido político, raramente interfería con Facebook. Lo consideraba algo puramente lúdico, un lugar donde la gente hablaba de fútbol y ligaba. En la capital, Túnez, un programador joven, Esli Namamou,
descubrió las imágenes extraordinarias que estaba ofreciendo Sidi Bouzid. El vídeo que vi mostraba coches ardiendo y jóvenes tirando piedras. Lo habían grabado con un móvil. Uno de los jóvenes que tiraba piedras decía: alguien tiene que escuchar nuestra voz. No somos animales. Entonces, ¿por qué nos ignoran? A Ben Ali le gustaba mostrarse como un líder moderno y progresista, pero en realidad era uno más de los dictadores que controlaban el mundo árabe, como Hosni Mubarak en Egipto, Muammar Gaddafi en Libia y Bashar al-Assad en Siria. Amañaban las elecciones y torturaban a los disidentes. La corrupción de Ben Ali era bien conocida. Se había enriquecido a costa del pueblo y se decía que su fortuna personal superaba los 4.000 millones de euros. Slim y Aziz llevaban más de 5 años escribiendo en blogs, haciendo sátiras del régimen, compartiendo sus quejas con otros blogueros disidentes de la región. A todos los dictadores del mundo árabe se les podía considerar parte de una misma dictadura. Vía Internet surgió una conciencia colectiva, porque Internet es algo inmediato. Los blogueros tunecinos tenían acceso a una de las infraestructuras de Internet más avanzadas del mundo árabe. La cuarta parte de los hogares tenía banda ancha y el 90% de los tunecinos teléfono móvil. En su apuesta por modernizar la economía del país, Ben Ali corrió el riesgo de exponer a los ciudadanos a influencias no deseadas del exterior. Su solución fue censurar todas las páginas web de contenido político. Pero para esta generación espabilada, la censura no era un obstáculo. La belleza de Internet radica en que para comunicarse no hay un centro neurálgico único, sino un número infinito de senderos. Encaminando los mensajes a través de redes en otros países, podían evitar la censura tunecina y tener acceso a páginas prohibidas. Los blogueros sabían que si eran descubiertos publicando material subversivo en Internet, se arriesgaban a ser detenidos y torturados. El miedo es un enemigo. No puedes vivir con miedo. En mi opinión, lo que bloqueaba a Túnez era el círculo del miedo. Teníamos que romper ese círculo de miedo. En las imágenes que llegaban de Sidi Bouzid, los activistas vieron la oportunidad que habían estado esperando. Para mí aquello cambiaba todo. Era el desencadenante de la confrontación directa. Slim y Aziz publicaron los vídeos en sus propias páginas de Facebook. No tardaron en correr como la pólvora. Los vídeos se transmitían por Internet y las redes sociales a la velocidad de la luz. A velocidad incontrolable. Comenzaron a surgir manifestaciones similares cerca de Sidi Bouzid, en ciudades del sur como Kasserine y Medellín. Pero la capital, Túnez, obstinadamente tranquila. Dijimos ahora o nunca. Túnez se tiene que movilizar. Sidi Bouzid, Kasserine y Medellín ya se habían empezado a mover. Había que mandar el mensaje de que Túnez estaba con ellas, que no estaban solas en su lucha. Relativamente rica y cosmopolita, Túnez, la capital, no tenía los problemas de pobreza que afectaban al sur. Los activistas necesitaban el apoyo de la clase obrera de la capital, pero sabían que los líderes del sindicato nacional UGTT eran monigotes del gobierno. Necesitaban llegar a las bases, así que probaron un atajo audaz. Hackearon la página web del principal sindicato y mandaron mensajes pidiendo a sus miembros que se unieran a ellos aquí, en la plaza Mohamed Ali, en el centro de la capital. No sabían si alguien iba a responder. La mañana de la protesta, previendo disturbios, las autoridades colocaron controles en el centro de la ciudad.
pero los activistas iban un paso por delante. Cada vez que veíamos un policía en una esquina, lo publicábamos en Twitter. Cuidado, no vayas por esa calle, porque está llena de policías. Vete por esta, prueba por aquella. Solo al llegar a la plaza se dieron cuenta del nivel de apoyo obtenido. Muchos de aquellos manifestantes no podían creer lo que veían sus ojos. Había gente enfurecida, gente a la que no conocía, gente que se manifestaba por primera vez, sollozando con todas sus fuerzas. Hice una foto para mostrar lo numerosa que era la multitud. Para mostrar, esto es la Plaza Mohamed Ali ahora. Esto es lo que está sucediendo ahora. Es el lugar en el que hay que estar. Temiendo que lo arrestaran, Slim puso los medios para asegurarse de que la protesta fuera vista, aunque le confiscaran el teléfono móvil. Instalé un software que me permitía transmitir en directo por Internet desde mi teléfono. Por todo Túnez, la gente podía ver en directo en sus portátiles y en sus móviles cómo los habitantes de la capital se unían a la revuelta. Hubo un momento en que todo el mundo empezó a gritar «Ben Ali, vete». Todo el mundo. Una vez que se dijeron esas palabras, el miedo desapareció. Todo el mundo dejó atrás su miedo. Afirmando que la protesta estaba organizada por grupos armados, Ben Ali respondió con rapidez y sin piedad. El fuego real no tardó en reemplazar a los gases lacrimógenos, matando a manifestantes desarmados. Poco después de la 1 del mediodía del 6 de enero, Slim y Aziz fueron detenidos y llevados al Ministerio del Interior para ser interrogados. No hay duda de que pensaban que era algo así como el Doctor No de James Bond, moviendo todas las cuerdas. Pero era demasiado tarde. El país entero se había sumado a la revuelta. En la ciudad de Dous, los manifestantes prendieron fuego a los vehículos policiales. En Túnez capital, los manifestantes tomaron el control de las calles y los agentes de policía respondieron con fuego real. En poco tiempo, murieron casi 150 personas. Salí de prisión el día 13. Al día siguiente, a las 8:30 de la mañana, vi la calle como no la había visto nunca. Recorrí las calles y estaba todo ardiendo. El Túnez del 6 de enero, cuando me arrestaron, era el viejo Túnez que habíamos conocido siempre. Pero el que estaba viendo era un Túnez diferente. Era la revolución. Una oleada de miles de tunecinos recorría la avenida Bourguiba hasta congregarse frente al Ministerio del Interior, donde Aziz y Slim habían estado detenidos hacía solo un día.
Jamás pensé que iba a ver a tanta gente allí. Era un sueño hecho realidad. Gente manifestándose, gritando que se pusiera fin a todo el sistema. No solo la actividad del presidente, a todo aquel sistema chupasangre. Decían que se vayan a la mierda, que se vayan al infierno. Ahora mandamos nosotros. Los asesores de Ben Ali captaron el mensaje. El 14 de enero le informaron de que estaba poniendo en peligro la seguridad del país. Aquella noche, Ben Ali voló a Arabia Saudí. Imagine que coge su muñeca y ata con fuerza una cuerda a su alrededor para impedir que circule la sangre. Lo deja así 10 horas. Y luego la suelta de pronto y siente la oleada de sangre en sus venas. Fue algo así. Fue algo magnífico. Fue algo indescriptible. En aquel momento me sentí el hombre más libre del mundo. El 15 de enero se anunció la formación de un gobierno interino que prometió una transición hacia la democracia y la investigación sobre la violación de derechos humanos. Eslin Amamou, el que fuera bloguero disidente, fue nombrado ministro de Juventud y Deporte. Ben Ali gobernó el país durante 24 años, pero pasaron solo 28 días desde la primera protesta en una pequeña ciudad del sur hasta la caída del régimen. Activistas de la oposición en todo Oriente Próximo contemplaban aquello asombrados y cada vez más esperanzados. ¿Podrían hacer lo mismo con sus odiados dictadores? La red de disidentes en Internet se extendió por todo el mundo árabe. Desde Marruecos en el norte de África hasta Yemen en el Golfo. Pero fue en Egipto donde un ejército de activistas clandestinos estaba esperando para tomar el testigo de la revolución. En el Cairo, los activistas políticos observaban la revolución tunecina con admiración. Nos sentíamos extasiados. Nos costaba asimilar que hubieran conseguido deshacerse de su presidente. Fue un punto de inflexión en todo el mundo árabe. Cuando Túnez explotó, nos quedamos deslumbrados. Era como si se hubiera encendido una luz, como si Túnez nos hubiera abierto posibilidades que no sabíamos que estaban ahí. Al igual que Ben Ali en Túnez, Hosni Mubarak se había asegurado el poder absoluto, amañando las elecciones y encarcelando a los opositores. Los gobiernos occidentales le consideraban fundamental para la estabilidad de la región y un aliado contra el fundamentalismo islámico. Pese a sus crímenes, no querían verle derrocado. Y al contar con la maquinaria militar más potente del mundo árabe, Mubarak iba a ser un hueso duro de roer. El cirujano Shadi Ghazali Harb, la periodista Nawara Newen y otros activistas llevaban varios años estudiando la dinámica de la lucha política en Internet y escribiendo blogs llamando a un cambio revolucionario en Egipto. Al contrario que en Túnez, en Egipto los blogs apenas tenían censura, pero los blogueros podían ser detenidos y torturados por publicar material subversivo en la red. Aunque encriptar los mensajes y usar seudónimos seguía siendo arriesgado, los activistas consideraban Internet el medio más seguro para comunicarse. Egipto era un estado policial con un entramado de seguridad a la altura de la Stasi. Bajo las leyes de emergencia, la policía tenía poderes prácticamente ilimitados para arrestar y retener sin juicio a los ciudadanos. Mientras Mubarak se codeaba con los líderes occidentales, Amnistía Internacional denunciaba la tortura sistemática de hombres, mujeres y niños usando electrochoques y palizas.
Históricamente, la oposición más ruidosa a Mubarak la habían ejercido los políticos islamistas. Muchos líderes de los hermanos musulmanes habían sido detenidos y enviados a prisión. Pero al centrarse en sus enemigos tradicionales, Mubarak no se dio cuenta de que estaba creciendo una fuerza política más poderosa. Los dirigentes del régimen de Mubarak eran de la vieja escuela. Pensaban que solo eran peligrosos los grupos que tuvieran una estructura piramidal. Por eso se enfrentaban a partidos como los Hermanos Musulmanes y otros grupos islámicos, porque eran organizaciones tradicionales con estructuras jerarquizadas. Pensaban que como Internet no tenía ni estructura ni líder, no era una amenaza. Animados por los acontecimientos de Túnez, los activistas planearon un día de protesta. Lo hablamos y llegamos a la conclusión de que nos teníamos que dejar de engañar a nosotros mismos. Y todos decidimos de forma personal que teníamos que salir a la calle, aunque nos mataran. Tomamos todos la decisión a la vez. Utilizando sus páginas de Facebook, los activistas fijaron el día de la protesta. El 25 de enero, un día festivo en honor de la policía. ¿Qué dijisteis a la gente? Dijisteis, uníos a nosotros y acudamos a la Plaza Tahrir. 6 o 7 de nosotros decidimos el lugar exacto el día antes de la manifestación. Durante las 2 o 3 semanas precedentes, distribuimos panfletos e invitamos a la gente a unirse a nosotros en Facebook. Pero no hicimos mucha propaganda en la calle. Aquí es peligroso. Pero al contrario que en Túnez, solo el 20% de los egipcios tienen acceso a Internet. Los activistas necesitaban llegar a los muchísimos cairotas que no estaban conectados a Internet. Se les ocurrió la idea de difundir el mensaje por las arterias de la ciudad mediante los taxis. En el Cairo a los taxistas les encanta hablar con la gente, así que pensamos, ¿por qué no nos aprovechamos de eso? El activista Walid Rashid y sus amigos incluyeron en sus planes a los charlatanes taxistas del Cairo. Pensábamos que si hablábamos cara a cara con un taxista empezaría a debatir y a discutir con nosotros, lo que no resultaría muy útil. Pero si delante de un taxista hablaba con alguien de mi movimiento usando el móvil, él creería que se había enterado de un secreto y crearía una especie de intriga. Era muy probable que el taxista contara a otros lo que había oído sobre los planes para el 25. Por los autobuses, los cafés y las mezquitas del Cairo, se corrió la voz de que en la Plaza Tahrir iba a pasar algo importante. La mañana del 25, los organizadores acudieron a la Plaza Tahrir sin tener ni idea de qué iban a encontrar. Cuando llegamos vimos una cantidad enorme de gente. Todos creíamos que íbamos a estar solos. El boca a boca había sacado a la calle a cairotas de toda la ciudad. Nos quedamos asombrados al ver a tanta gente con nosotros. Nos sentíamos felices, llorábamos, porque al fin la gente había decidido unirse a nosotros. Pensaba, ¿es verdad o es un sueño? 40.000 egipcios en la Plaza Tahrir. No lo podía creer. Estaban allí todos los de mi movimiento y también de otros movimientos, hombres y mujeres jóvenes. Todos llorábamos. Era un éxito, un sueño hecho realidad. Aunque los hermanos musulmanes no habían apoyado de forma oficial la protesta, muchos jóvenes de la organización se unieron a los manifestantes.
No utilizamos ninguna de las pancartas o eslóganes de la hermandad que usamos normalmente en otras protestas de la hermandad, porque el levantamiento tenía que ser un levantamiento egipcio, no un levantamiento islámico. Era una manifestación pacífica, pero el régimen se puso nervioso. Acudió la policía antidisturbios, pero los manifestantes se mantuvieron firmes. Hosni Mubarak, vete, vete. Al llegar la noche, la policía aumentó la presión contra los manifestantes con cañones de agua y gases lacrimógenos. Las fuerzas de seguridad actuaron con una violencia terrible. La sorpresa fue que la gente no se marchó. La gente se quedó toda la noche. Hubo manifestaciones en las calles y callejones, y las fuerzas de seguridad nos persiguieron por todas partes. Al amanecer, la policía consiguió por fin despejar la plaza. Pero con la revolución tunecina tan reciente, los políticos de dentro y fuera de Egipto esperaban con nerviosismo el siguiente movimiento. Occidente confiaba en Mubarak por mantener la paz con Israel y por colaboración en la guerra contra el terrorismo. Al igual que sus predecesores en la Casa Blanca, Barack Obama no deseaba alejarse de él. La administración Obama era una de las que más apoyaba el régimen de Mubarak, más incluso de lo que lo había hecho la administración Bush. Obama daba un apoyo firme a muchas instituciones relacionadas con el gobierno y se refería a Mubarak como a un hombre de paz y un demócrata. Su apoyo a Mubarak enfadaba al pueblo egipcio. Iba a ser muy importante cómo respondieran los Estados Unidos. La secretaria de Estado Hillary Clinton se había mostrado como una defensora de la libertad en Internet, animando al activismo digital en todo el mundo. Pero ahora que estaban en juego los intereses de los Estados Unidos, volvió al viejo estilo de la política real. Our assessment is that the Egyptian government is stable and is looking for ways to respond to the legitimate needs and interests of the Egyptian people. Pero Norteamérica se equivocó en su intento por interpretar la situación en Egipto. La nación que aseguraba ser la mayor defensora mundial de la democracia se había centrado en sus intereses pragmáticos y fallado en la primera gran prueba de la primavera árabe. La juventud del Cairo, hambrienta de democracia, se sintió consternada. Antes del 25, creíamos que Obama era la persona más importante del mundo. Pero en cuanto Hillary dijo, este es un régimen sólido y confiamos en él, decidimos olvidarnos de Norteamérica. Sentimos desprecio por Obama. Los activistas planearon un acto mayor y más audaz de desafío a su presidente. Iban a ocupar la Plaza Tahrir. Pero para hacerlo, debían enfrentarse a la policía antidisturbios desplegada por toda la ciudad. La fecha escogida fue el viernes 28 de enero. La noche anterior, los organizadores se reunieron en un lugar secreto. Teníamos un gran mapa del Cairo con los planes para atacar a la policía antidisturbios y conquistar una vez más la Plaza Tahrir. Fue una reunión con mucha tensión. Todos pensábamos que si nos capturaban, nos condenarían a muerte. Pero mientras los activistas hacían planes, las autoridades preparaban lo que esperaban iba a ser el golpe mortal. Durante los últimos días, el régimen había estado observando cómo usaban los activistas Internet y los teléfonos móviles para reunir a decenas de miles de personas en las calles. La reacción del gobierno fue simple. Apagó toda la red, cortando Internet y los teléfonos móviles. La británica Vodafone fue uno de los 4 proveedores de servicios de Internet que interrumpieron su servicio, alegando que según la ley egipcia,
Las autoridades tenían derecho a emitir esa orden y que estaban obligados a cumplirla. La mañana del 28 de enero, el día elegido para la protesta, los egipcios descubrieron al despertarse que les habían cortado las vías de comunicación con el mundo y entre ellos. Pero los activistas ya tenían su plan y la tecnología no formaba parte de él. Su estrategia fue apelar a la rabia de los pobres del Cairo, que durante años habían tenido que soportar la carga de la corrupción y la violencia del régimen. Se dirigieron a un barrio pobre del Cairo, Imbaba. Imbaba es un mundo alejado de los blogueros y activistas del Cairo de clase media. Es un barrio pobre en el que mucha gente tiene problemas para alimentar a su familia y muy pocos saben algo sobre Facebook o Twitter. Pero las revoluciones no se pueden hacer solo en Internet. Necesitaban personas, miles de personas manifestándose en la calle. Imbaba era el lugar de reclutamiento perfecto. En cuanto los activistas llegaron a Imbaba, quedó claro que la treta de Mubarak de cortar Internet y los móviles había jugado a favor de los activistas. La gente no podía saber lo que pasaba. Decían, no puedo acceder a Internet. El móvil no funciona. No tengo noticias. Voy a salir a ver qué pasa. Millones de personas salieron a la calle. Y eso era lo que queríamos, que la gente saliera a la calle. Se empezó a reunir gente. 1000, 2000, 3000. Venían de todo Imbaba. Comenzaron a repetir consignas contra el régimen. Hay mucha gente que no tiene trabajo, ni tiene dinero. Protestamos contra el régimen y contra la vida que llevamos. Quiero un nuevo gobierno y quiero mis derechos. Dejamos Imbaba con unos 30 o 40.000 manifestantes. Salimos de Imbaba con 100.000 personas. Al ver aquel número de gente pensé que el régimen se iba a marchar. Desde todos los barrios de El Cairo, partían decenas de miles de personas hacia la Plaza Tahrir. Pero para llegar a la plaza, los manifestantes debían cruzar el Nilo y solo había un camino principal. Se pusieron en marcha y se encaminaron hacia aquí, el puente Qasanil, que cruza el Nilo y conduce hacia la Plaza Tahrir. Del otro lado los esperaba la policía antidisturbios con órdenes estrictas de impedir que la manifestación llegara a la plaza. Y en el Egipto de Mubarak eso significaba matar si hacía falta. El miedo era real, porque tenían armas y disparaban. Disparaban a matar, disparaban para matarnos. Es un puente estrecho. No es muy grande. Resulta muy difícil cruzarlo con un ejército de policías antidisturbios al otro lado. Es un lugar muy estrecho y les resulta fácil alcanzarte. Las fuerzas de seguridad evaluaron su poder y evaluaron nuestro poder. Era o ellos o nosotros. Murieron muchas personas allí, y 2 de ellas murieron delante de mis ojos. Intenté salvarlas, pero aunque soy médico, no había mucho que pudiera hacer. Cuando ves a alguien morir ante ti, sabiendo que eres uno de los responsables de que haya salido a la calle, cuando muere y tú sobrevives, no puedes evitar sentir culpabilidad, un sentimiento profundo de responsabilidad. Te sientes responsable de la muerte de esas personas. Al cabo de 2 horas de lucha en el puente, los manifestantes desarmados rompieron las líneas policiales. Se dirigieron a la Plaza Tahrir, donde se reanudó la batalla. ¡Hemos derrotado al régimen! ¡Este es el régimen de Mubarak!
Lo que vimos al entrar en la plaza era indescriptible. Estaba oscuro y había humo por todas partes. Había gente por todos lados golpeando trozos de metal. Era como las batallas antiguas. A las 6 de la madrugada, incapaz de controlar a los manifestantes, la policía se retiró de la plaza. La multitud vio su oportunidad y atacó la sede central del Partido Nacional Democrático de Mubarak, un símbolo odiado del régimen. El ejército acudió pocas horas más tarde, pero era ya demasiado tarde. El edificio estaba en llamas. Cuando acabó la noche, cientos de personas habían muerto en El Cairo y otras ciudades. Pero los manifestantes se habían adueñado de la plaza Tahrir. Eran más de 200.000. Una vez que entramos en la plaza, no nos podíamos ir. Jamás nos iríamos. Haríamos lo que fuera necesario para permanecer allí. Ahora es nuestro mayor símbolo de libertad. Aquella noche, un Mubarak asediado por los problemas habló a los egipcios desde la televisión estatal. أنني لن أتهاون في اتخاذ أي قرارات تحفظ لكل مصري ومصرية أمنهم وأمانهم وسوف أدافع عن أمن مصر واستقرارها وأمان شعبها. Se podía ver el miedo detrás de su dura retórica. Prometió reformas democráticas. Después del discurso en televisión, el presidente Obama llamó a Mubarak por teléfono. I just spoke to him after his speech, and I told him he has a responsibility to give meaning to those words, to take concrete steps and actions that deliver on that promise. Pero en la plaza Tahrir, las palabras de Mubarak se recibieron con desdén. Se tiene que ir. No le queremos. A medida que avanzaba la semana, estaba claro que nada podía cambiar la decisión del pueblo egipcio de deshacerse de su presidente. El poder de la generación de Internet estaba a punto de demostrar que era mayor que el de la diplomacia tradicional. Las viejas alianzas se comenzaron a resquebrajar. Los Estados Unidos animaron al presidente Mubarak a que se hiciera a un lado. El mensaje de Estados Unidos como amigo fue: tu pueblo quiere que otra persona lidere esta transición. No tienes oportunidad alguna. Pero Mubarak, de 81 años, no escuchaba. Hizo concesiones a regañadientes. Prometió no presentarse a las siguientes elecciones y reformar la Constitución. Y en un giro de 80 grados intentó usar a su favor las nuevas tecnologías. Internet volvió a funcionar y a través de los teléfonos móviles los usuarios recibían mensajes patrióticos como este: jóvenes de Egipto, tened cuidado con los rumores y escuchad a la razón. Egipto es precioso, cuidad de él. Pero los egipcios no se sintieron impresionados. Y no era solo El Cairo. Alejandría, Suez y Port Said también se habían rebelado. El número de muertos superaba los 500. La situación desbordaba a la policía. Solo el poderoso ejército egipcio tenía capacidad para aplastar la revuelta. Durante toda la semana había habido tanques estacionados en la plaza, pero nadie sabía con seguridad de qué lado estaban. La gente empezó a decir: ¿dónde está el ejército egipcio? La policía nos está matando. Queremos que el ejército nos proteja. Yo tenía miedo y les dije: imaginad que el ejército nos ataca. Pero respondieron: no, eso no es posible. El ejército no nos atacará, está con nosotros. El 1 de febrero, Obama anunció una posición más dura. An orderly transition must be meaningful, it must be peaceful, and it must begin now. Mubarak estaba entre la espada y la pared. Había perdido el apoyo del ejército y de su poderoso aliado norteamericano. Y en el corazón de la capital, su propio pueblo le pedía que se fuera.
estaba a punto de mostrar lo despiadado que podía ser en su intento por retener el poder. El presidente Mubarak no era el tipo de hombre dispuesto a dejar que la anárquica juventud egipcia le dijera lo que tenía que hacer. Se consideraba el padre de la nación, un hombre con un deber que cumplir. Así que el 2 de febrero, el 9º día de la protesta, Mubarak contraatacó. Aquella tarde acudieron a la Plaza Tahrir cientos de hombres armados. La televisión estatal los describió como partidarios leales al régimen. Se rumoreaba que eran policías vestidos de paisano y matones pagados por el régimen. El régimen de Mubarak comenzó a extender el caos y el terror entre la gente, para que tuvieran miedo a la revolución y dijeran: oh no, queremos a Mubarak y la estabilidad, no queremos vandalismo. Soltaron a vándalos por todas partes para que robaran y aterrorizaran a la gente en las calles. Había un muro de piedras. Volaban piedras en todas direcciones. Alcanzaron a toda la gente de la plaza. Luego entraron con camellos. Pasó a conocerse como la batalla de los camellos. Pero había armas más mortíferas en juego. Lo peor no eran las piedras y los palos, sino que había francotiradores en los tejados. Cualquier rescoldo de afecto que los manifestantes pudieran sentir por su presidente se apagó aquel día. ¿Estaba dispuesto a incendiar Egipto y destruirlo todo? ¿No le importaba que estallara una guerra civil con tal de mantenerse en el poder? ¿Por qué tenía tanto deseo de permanecer en el poder que estaba dispuesto a destruir todo Egipto? Durante la batalla, el ejército miraba sin intervenir cómo los manifestantes luchaban contra los esbirros de Mubarak. Al cabo de un tiempo, un oficial del ejército, el mayor Ahmed Ali Shuman, dijo a la muchedumbre de Tahrir que tomaba las armas y se unía a la protesta. Otros 15 oficiales le siguieron. La primera vez que me sentí segura fue cuando vi pasar un tanque del ejército junto a gente que gritaba de alegría. Y el oficial que conducía el tanque comenzó a lanzar besos a la gente. Con el ejército firmemente posicionado a favor de los manifestantes, a Mubarak no le quedaba espacio de maniobra. Llegaron noticias de que estaba dispuesto a marcharse y buscaba una forma digna de abandonar la presidencia. Finalmente, el 11 de febrero, los manifestantes de la plaza oyeron que el gobierno iba a realizar una declaración. Incliné la cabeza así, hacia la radio, y escuché que abandonaba su puesto de presidente de la República. Empecé a gritar. Salí corriendo a la calle. Todo el mundo hablaba por teléfono. Había una alegría histérica en la calle. ¡Felicidades a todo el pueblo! ¡Felicidades! Por supuesto, empecé a llorar. No me lo podía creer. Había fuegos artificiales por todas partes. Todo el país celebraba que Mubarak se hubiera ido.
Comencé a llorar. Me tumbé en la calle y miré al cielo. No me lo podía creer. Nos abrazábamos unos a otros. Por fin había ocurrido. Por fin había ocurrido. Con Mubarak y Ben Ali fuera de juego, la antorcha de la revolución pasaba ahora a activistas de Libia, Bahrein, Yemen y Siria. Los gobernantes de esos países habían aprendido una lección de Egipto y Túnez. Si no eres lo bastante duro y despiadado, te pueden derrocar. Las revoluciones árabes iban a entrar en una fase mucho más violenta. Las manifestaciones pacíficas se iban a encontrar con ataques militares sangrientos. Y el levantamiento difundido por Internet se iba a volver más decisivo. En los meses sucesivos iba a ser el único enlace con el mundo exterior para aquellos que seguían luchando contra los tiranos más brutales del mundo árabe.